Hola a todos nuevamente. El día de hoy vamos a grabar otro video. Recuerden que ya estamos en la parte de ciencias experimentales y estamos en la pregunta número 22 que dice, para la física, la actividad que realiza la Tierra al girar sobre su propio eje es una manifestación de energía. Aquí en el colegio de bachilleres le faltó una U, pero es una manifestación de energía. Recuerden, la Tierra sí está en constante movimiento y está rotando constantemente, pero también a la vez está trasladando. Entonces, nosotros debemos de tener presente el concepto de cinética. La energía cinética es aquella energía que está siempre en movimiento. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué? Porque la Tierra está en constante movimiento, o sea, tiene una energía cinética y es rotacional, no vibracional, ¿sí? Energía potencial se refiere a la energía que está almacenada o está estática, ¿vale? Entonces el inciso correcto es el inciso A. La pregunta 23 nos dice, se coloca agua en un recipiente de aluminio y se pone a calentar en una estufa que le suministra 230 kilojoules, lo cual hace que la temperatura del agua aumente en 16 grados Celsius. Si en las mismas condiciones a la misma cantidad de agua se le suministrara el doble de energía, ¿cuál sería el aumento de su temperatura? En este caso, debemos de tener el concepto de calor. Calor es igual a la masa por la constante o la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. Es decir, el calor es directamente proporcional al incremento o al aumento de temperatura. Por lo tanto, si yo le aumento el doble de calor, obviamente voy a obtener el doble en el aumento de temperatura. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso D. Recuerden, el calor es directamente proporcional a el aumento de temperatura. La pregunta 24 nos dice, se tienen 1000 gramos de agua, recuerden, 1000 gramos de agua que se calienta hasta una temperatura de 49 grados Celsius. Se mide la energía del agua que es de 29.302 joules. La pregunta es, ¿cuál era la temperatura inicial del agua antes de calentarla? Recuerda que tenemos un dato muy importante, el calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramos grados Celsius. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre les he dicho, establecer aquí los datos. Y los datos son esos que están aquí. Recuerden, 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, ¿vale? Entonces la temperatura, como nos dice, que se calienta hasta una temperatura de 49 grados Celsius, esta palabra hasta quiere decir que es la temperatura final. Y nos están preguntando por la temperatura inicial. Como en el inciso anterior, dijimos que calor es igual a la masa por la constante o la capacidad calorífica, o sea, el calor específico que tenemos, por la diferencia de temperaturas, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Nos están preguntando por la temperatura inicial, ¿sí? En otras palabras, nos están pidiendo despejar de la ecuación nuestra temperatura inicial. Y se despeja de la siguiente manera. Para que no nos confundamos, vamos a pasar toda esta parte del lado izquierdo, es decir, vamos a ponerlo así, tal cual, menos temperatura inicial es igual a calor. Y ahora sí, vamos a despejar. Ahora, tengo la masa por la capacidad o el calor específico multiplicando, va a pasar a otro lado dividiendo, es decir, temperatura final menos temperatura inicial es igual a calor sobre la masa por el calor específico, ¿sí? Ahora tengo la temperatura final de que me está sumando, va a pasar al otro lado restando, es decir, menos temperatura inicial es igual a calor por la masa por el calor específico menos la temperatura final, ¿sí? Recuerden que cuando despejamos nunca debe de quedar la incógnita de forma negativa. Entonces simplemente le vamos a cambiar el signo a todos los términos del otro lado. Es decir, va a quedar temperatura inicial es igual a, voy a poner la temperatura final al principio, temperatura final porque va a ser positiva, menos, acuérdense, como aquí es más, le cambiamos el signo simplemente, menos calor sobre masa por el calor específico. Y ahora sí, como último paso, debemos de sustituir simplemente los datos que tenemos de este lado, quedándonos de la siguiente manera. Temperatura inicial es temperatura final. La temperatura final dice que es 49. Pues 49 menos calor. El calor es de 29.302 joules
sobre, aquí no le puse grados Celsius, pero obviamente son grados Celsius, sobre la masa que son, es de un kilogramo por la capacidad calorífica. La capacidad, bueno, el calor específico es de 41.086. Las unidades se van a eliminar, o sea, los joules con los joules se van a eliminar, este kilogramo con este kilogramo se elimina y solamente me va a quedar grados Celsius, ¿sale? Ahí les dejo para que practiquen el análisis de unidades de esto, pero sí les queda, es grados Celsius, ¿vale? Entonces la temperatura inicial quedaría de la siguiente manera: es igual a 49 menos, y acuérdense, tienen que multiplicar 1 por 4186, y ahora sí, 29.302 entre 4.186 nos queda 7. Por lo tanto, 49 menos 7 nos da 42, y como les dije, son grados Celsius. Y nos vamos y buscamos la respuesta, y es el inciso D. Bueno, espero que lo hayan entendido. Recuerden que deben de practicar, compartir, comentar, y sobre todo, si necesitan algún curso, el CCNB es su mejor opción. Hasta la próxima.